Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de todos los miércoles, la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos una sesión muy especial, cambiamos nuestro horario una hora antes debido a que tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Ángela María Orozco, ministra de Transporte, quien en este momento se encuentra ingresando a la charla. Voy a darle, mientras tanto, la bienvenida a José Fernando Llano, mientras se conecta y se alista la doctora Ángela María. José Fernando, adelante con su saludo. Muchas gracias, Daniel. Básicamente quería agradecerle a Ángela María la invitación a esta que es su casa. Creemos profundamente en el país. Nos decía Eduardo Pacheco, si en algún momento nos ha necesitado el país es ahora, entonces queremos trabajar con más ahínco. Estamos desarrollando, digamos, una posición fuerte en infraestructura. Hemos encontrado como la regulación adecuada y la disposición del gobierno para hacerlo. Estamos empeñados en trabajar duramente en ese esfuerzo en conjunto con el gobierno, y quisiéramos aprovechar la oportunidad para decir que estamos al frente del cañón y agradecerle al gobierno su disposición y su indeclinable compromiso para conseguir que este país se reactive y sea cada día un país mejor. Perfecto. Muchísimas gracias, José Fernando. Ministra, un saludo muy especial. Un saludo muy especial también para todos los asistentes a esta tribuna número 61. Doctora Ángela María es titulada en Derecho y Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Javeriana de Bogotá, 1989, con maestría en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Texas, Estados Unidos, 1990, y especialización en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, 1992. Antes de llegar al Ministerio de Transportes, se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Grasas y Aceites Comestibles y es socia fundadora de Research and Opportunities. Fue ministra de Comercio Exterior en febrero-agosto de 2002, presidenta de Proesport, octubre de 2002, febrero de 2002, viceministra de Comercio Exterior, agosto 1998, octubre de 2000, y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, octubre 1995, agosto 1998. También fue árbitro en el panel de solución de diferencias entre Chile y Colombia en el caso del azúcar, dentro del marco de ALADE 2004, profesora de Comercio Internacional de la Universidad Pontificia Javeriana y el programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes, columnista ocasional del diario El Espectador y portafolio. Muy bienvenida, ministra, y la tribuna es suya. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, José Fernando, por esta invitación. Muchas gracias también el compromiso que tienen con el sector de infraestructura y con el país. Creo que hoy más que nunca los necesitamos. Les agradecemos no solo la participación, sino el compromiso con los proyectos en los que ya están participando y también su participación en las nuevas licitaciones y en los nuevos proyectos. Y pues voy a tratar de pasar rápidamente por un poco lo que me pidieron, un poco cómo están las perspectivas de cómo estamos en los proyectos de cuarta generación que han permitido la reactivación del empleo en medio de la pandemia. Son proyectos que de alguna manera tienen garantizados sus recursos y que salir adelante y reactivarlos muy rápidamente fue lo que permitió mantener el empleo en muchas de las regiones del país durante la pandemia, sabiendo las consecuencias que tuvo en otros sectores. Y ustedes, y fue con el apoyo de ustedes, los concesionarios y los que participan en el negocio, que lo pudimos hacer. Y segundo, ¿qué es lo que hemos venido haciendo para lo que se viene en términos de licitaciones y proyectos, que fue las concesiones del Bicentenario, que pues nos hemos tomado este tiempo durante su estructuración para efectos de poder también dejar un legado de futuro? Y creo que con el apoyo de todos y con el trabajo de todos los actores logramos sacar adelante los proyectos, y yo creo que hoy somos un ejemplo en manejo de APPs. Nos han puesto de ejemplo en el Banco Mundial, en las distintas entidades, precisamente porque hemos logrado que todos los actores
no solamente concesionarios, no solamente el gobierno nacional, sino inclusive los actores locales, gobernadores y alcaldes, y también las bancadas del Congreso de las distintas regiones han sido nuestros aliados para sacar adelante los proyectos. Adelante, voy a empezar diciendo el estado y avance de los proyectos de cuarta generación. Adelante. Simplemente esto es un resumen, ustedes lo saben, cuando nosotros llegamos en agosto del 2018 teníamos 9 proyectos funcionando muy bien, 6 muy bien, 3 con problemas, pero un promedio de ejecución del 16% de todos los 29 proyectos, 15 presentaban avances de ejecución menores al 6%, 10 proyectos tenían un avance inferior al 1%. Diseñamos el cuarto de reactivación económica, trabajamos con la Cámara Colombiana de Infraestructura, con los actores puntuales, con los distintos concesionarios adjudicatarios de los proyectos. Hicimos un diagnóstico de las problemáticas que tenían esta parálisis de los proyectos, que llevaban además a este sector a tener el presupuesto comprometido, vinculado a los contratos con las vigencias futuras, pero obviamente los proyectos por múltiples razones distintas, no había una sola, y sacamos un documento diagnóstico que trabajamos todos juntos, y también nos apoyaron las entes de control, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, donde definimos cuáles eran los problemas comunes, si había problemas de gestión contractual, había problemas de gestión predial, había problemas de gestión ambiental, había problemas de gestión social, es decir, era una multiplicidad de factores, e identificamos soluciones comunes a los problemas comunes para luego sacar y coger contrato por contrato y trabajar de la mano todos conjuntamente para sacarlos adelante. Esto inició con una comisión intersectorial de infraestructura que lidera la señora vicepresidenta, hoy canciller, para que hubiera una coordinación al interior del gobierno nacional, para evitar respuestas de las entidades como la ANI decía, no, es que el problema está en el Ministerio del Medio Ambiente, el problema está en el IGAC, el problema está en el ICANN, entendiendo que todos somos un solo Estado y que esa no es una respuesta razonable para alguien que está fuera del Estado y menos un inversionista que le ha apostado a un proyecto. Y por otro lado también hicimos una reingeniería en términos de acercar mucho más a la ANI al territorio, traer vicepresidentes que tuvieran mucha experiencia ya en ejecución contractual en territorio para poder sacar adelante muchos de los proyectos. Y hoy, adelante, con ese, de alguna manera, proceso en el que no solamente trajimos personal distinto, sino tengo que decir, trabajamos con muchos actores y logramos mantener al ministerio al margen de las discusiones partidistas. ¿Por qué? Porque para sacar adelante los proyectos a nosotros nos tocaba trabajar con gobernadores, alcaldes de partidos de oposición, no de oposición, con las bancadas del Congreso, que en eso se unen y es sacar adelante sus proyectos de infraestructura, y de esa manera pudimos socializar inclusive en algunos casos peajes que cada vez que se intentaban instalar los amenazaban de quema hoy y hacían imposible su instalación, y que nos tocó involucrar un trabajo de campo, un trabajo de socialización, un trabajo inclusive de identificación de aspectos de compensación social que nos permitiera sacar adelante proyectos de la mano y con el apoyo de las comunidades. Hoy tenemos un promedio de ejecución a 31 de mayo del 2021 de casi el 56%. Entregamos ya el primer proyecto de cuarta generación completo a mediados del año pasado y tenemos 15 proyectos que tienen un porcentaje de avance superior al 50%. En 11 de ellos ya tenemos un avance superior al 75%, y de hecho este año estaremos entregando 7 proyectos más ya en operación y mantenimiento, es decir, ya concluida la fase constructiva. Adelante. Estos son los proyectos que han tenido los avances más significativos y los que estaremos entregando hasta, digamos, ya para operación y mantenimiento a más tardar a finales de este año. El proyecto Pacífico 2, que lo encontramos en un 50% y ya está casi en el 100%, en el mes de agosto se estará entregando ya la finalización de la fase constructiva. La Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, que era uno de los proyectos que iban dando muy bien y que pues tuvo de esas cosas complejas de ver en territorio, tuvo un tema predial fundamentalmente con una iglesia que todos vimos en las noticias, pero que ya se solucionó y estamos en esa fase final para culminarlo también durante este semestre. Puerta y Hierro, Cruz del Viso, que fue un proyecto que encontramos en el 1% de ejecución y hoy va en el 98%. La iniciativa privada Neiva Espinal Girardot, que encontramos en un 12%, hoy está en casi un 65%. Pasto Rumichaca, que fue un proyecto que encontramos también con un 1% de ejecución y paralizado, y que hoy tiene un 90% de ejecución, casi 91%. La iniciativa privada Vías del NUS, que también pasamos del 1% de ejecución al 93% de ejecución a 31 de mayo de este año.
y la transversal del CISGA, que pasamos del 11% de ejecución al 92% de ejecución desde que inició el gobierno. Todos estos proyectos se van a entregar ya en operación y mantenimiento durante este semestre, y tenemos otros 10 proyectos porque entregaremos antes de agosto del 2022, fecha en la que culmina nuestro gobierno, 18 proyectos de los 29 proyectos de cuarta generación. También tengo que decir que hoy tenemos 27 de los 29 proyectos andando, producto de múltiples actividades, desde digamos, conciliaciones en el marco de tribunales de arbitramiento, que nos permitió ajustar de alguna forma y hacer otros sí a los contratos, hasta decisiones simplemente contractuales, hasta reconocimientos de eximentes de responsabilidad. Y una parte muy importante que tengo que decir y que de alguna forma la gente desde aquí de Bogotá no lo dimensiona, y es el trabajo social, tanto con los concesionarios como con la Vicepresidencia de Gestión Social, de Desarrollo Social y Ambiental de la ANI, porque instalar algunos de estas nuevas casetas de peajes o incrementos sustanciales en algunos de ellos ha tomado un tiempo. En algunos casos, lograr el cierre financiero de algunos de los proyectos implicó negociaciones de casi 8 meses con todos los actores, precisamente para tener en cuenta, digamos, la realidad social del territorio donde los proyectos, donde las casetas de peajes se estaban instalando. Tenemos casos de ejemplos donde tardamos más de 20, 30 reuniones trabajando de la mano del concesionario, identificando con los alcaldes de la zona, de alguna manera, de los municipios alrededor de estas nuevas casetas de peajes, municipios en algunos casos categorías 5 y 6, donde teníamos que trabajar con los alcaldes haciendo censos de usuarios para reconocer esquemas de tarifas diferenciales que nos permitieran socialmente tener el apoyo de la comunidad para instalar las casetas de peajes. Esto ha sido un ejercicio complejo, lento, pero exitoso. Tengo que decirlo que en la práctica, inclusive, en algunos de los proyectos emitimos pases para más de 4.000 tarifas preferenciales, y en la práctica los verdaderos usuarios son mucho menos, son 50, 60, 80, porque obviamente acceder a ese mecanismo, que es un mecanismo previsto obviamente en la ley y que va con cargo a la matriz de riesgos de los contratos y que asume la nación, es un mecanismo que en la práctica, para acceder a ellos, se tiene que tener un requisito, y es un mínimo de pasos mensuales para garantizar que realmente la gente vive y que está siendo afectada por el proyecto. Tuvimos casos donde sentarnos a trabajar en eso nos tomó varios meses para evitar, por ejemplo, que muchachos de municipios de Córdoba, para efectos de salir a Montería a capacitarse en el SENA, pues no tuvieran que pagar 26.000 pesos al día solamente en el peaje de ida y de regreso. Ese ejercicio es un ejercicio que afortunadamente forma parte de la ley, se asumen con cargo a la matriz de riesgo de cada contrato, son riesgos que asume la nación con cargo a los fondos de contingencia, pero nos ha permitido claramente sacar adelante proyectos que era muy complejo de sacar adelante y evitar lo que pasó con la iniciativa Cesar Guajira, que en el gobierno anterior no fue posible poner el peaje al sur de La Guajira, al norte del Cesar. Fue imposible ya ponerlo, se quemó en 2 ocasiones, y eso generó una liquidación anticipada del contrato que implicó no solamente que el proyecto no se hiciera, sino que la nación tuviera que reconocer por los, digamos, cálculos de la liquidación anticipada alrededor de 200.000 millones de pesos, sin que necesariamente se hiciera un metro de obra, porque así está estipulado en el contrato, y por obviamente las inversiones y todo el proceso de licitación y de estudios en el que incurrieron los concesionarios adjudicatarios del proyecto, que, como digo, fracasó por la imposibilidad de sacar adelante ese peaje. Eso es lo que teníamos que evitar, por eso nos hemos dedicado mucho a trabajar con las comunidades, porque en algunos de los casos esa era la situación más compleja, y en algunos casos, inclusive este año, tuvimos presiones muy grandes, pero tengo que decir que no era en la mayoría de los casos. La mayoría de los peajes de los proyectos de cuarta generación tenían incrementos normales del IPC, pero en 4 o 5 casos sí teníamos, por virtud de los contratos, incrementos de más del 300%, 250%, que hacían que de un día para otro fuera muy complejo sentarnos en tener esos incrementos, obviamente con las comunidades y con los usuarios permanentes. En esos casos también desarrollamos mesas de trabajo con los concesionarios, siempre de la mano de ellos, identificando formas de mitigar ese impacto, de mirar si era viable, teniendo en cuenta obviamente los fondos de contingencia y obviamente asumiendo la nación estos riesgos,
mitigar el impacto, disminuir o ralentizar esos incrementos en el tiempo para efectos de hacerlos socialmente viables y poder sacar adelante los proyectos. Y tengo que decir que en cada caso tomó varios meses, fue un tema complejo, fue siempre de la mano con el concesionario porque obviamente esos riesgos hay que cuantificarlos para efectos de que el concesionario se sienta tranquilo, además de que es viable que de acuerdo a los riesgos que asume la nación se pueden asumir por esa cuantificación. Y en la mayor parte de los casos encontramos que ni siquiera los usuarios, por ejemplo, de los esquemas de tarifas preferenciales terminan siendo todos aquellos que piden los pases, terminan en la práctica siendo mucho menos. Y eso es lo que ha permitido inclusive sacar adelante muchos de los proyectos. Hoy tengo que decir que el 83% de las concesiones en Colombia tienen esquemas de tarifas preferenciales para las comunidades que viven alrededor de los proyectos. La ley no nos permite para sectores, son fundamentalmente para los usuarios y los que viven ahí, y eso nos ha permitido pues hacer un trabajo muy cercano a la comunidad, y creo que eso, de la mano con todos los demás factores que les he mencionado, nos permite mostrar estos resultados en términos de los proyectos de cuarta generación. Adelante. Ahora, con relación a los proyectos de la quinta generación de concesiones viales, que son los que están ya finalizando, muchos ya finalizada la estructuración y están en aprobaciones por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Departamento Nacional de Planeación, pues quiero entrar a plantearlos. Son 14 proyectos. Adelante, voy a hacer un breve esquema de cada uno. Y estos son los proyectos, los hemos denominado las concesiones del Bicentenario, y como muchos de ustedes saben, de alguna manera el pilar fundamental de esas estructuraciones ha sido el criterio de sostenibilidad, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta inclusive los índices de desarrollo sostenible de las entidades multilaterales que nos han venido acompañando en el proceso de estructuración, y obviamente aprendiendo, tomando en cuenta todos los aprendizajes, no solo de las primeras 3 generaciones, sino de las dificultades que enfrentamos para lograr sacar adelante los proyectos de la cuarta generación de concesiones. Estos son los proyectos. Estamos hablando de la iniciativa privada Losur, que como saben está en licitación y digamos se presentaron, ya entra a un proceso para presentar la oferta por parte de un competidor al originador actual. Está el proceso de Accesos Norte 2, que también ya se abrió a prepliegos, estamos a puertas de sacar pliegos definitivos. Acceso Cali Palmira, que ya fue adjudicado y firmado el contrato precisamente la semana pasada. Esos 3 son los que de alguna manera ya el uno se adjudicó y los otros 2 están en su proceso de licitación. Y está el proyecto Buga-Buenaventura, los 2 proyectos que de alguna manera reemplazan la antigua Ruta del Sol 2, que son Puerto Salgar-Barrancabermeja y Barrancabermeja-San Roque, para completar toda esa zona que llega hasta la costa caribe colombiana y que conecta con Ruta del Sol 3, que fue también un proyecto reactivado, que cuando llegamos al gobierno estaba en proceso de caducidad y que logramos, con el apoyo de la Contraloría y con un esfuerzo enorme también de los actores privados, sacar adelante, y no solamente está reactivado generando empleo en la región, sino que también logró la semana pasada el cierre financiero por parte de 2 bancos italianos, y la iniciativa privada Santuario Caño Alegre. Esos son los 7 proyectos carreteros. Adicional, como digo, el que ya se acaba de adjudicar, los otros proyectos que forman parte de las concesiones del Bicentenario son 4 proyectos aeroportuarios. Uno es Aeropuertos de Suroccidente, el otro es el Aeropuerto de Cartagena actual, la otra iniciativa privada es el nuevo Aeropuerto de Bayunca de Cartagena, y la iniciativa privada para el Aeropuerto de San Andrés y Providencia. Y los otros 3 proyectos son los proyectos multimodales, eje fundamental de este proceso, que es la APP para la navegabilidad del río Magdalena, la APP del Canal del Dique para efectos, este es un problema más de restauración de ecosistemas ambientales y obviamente de prevención de sedimentación de la bahía de Cartagena. Esto tiene múltiples propósitos, pero es sobre todo el proyecto de impacto ambiental más grande que creo que hay en el continente en este momento, y la recuperación de la competitividad del corredor férreo central La Dorada-Chiriguaná para llevarlo a los mismos niveles de competitividad del corredor Chiriguaná-Santa Marta. Adelante. En cuanto a los proyectos carreteros, ya ustedes lo conocen, este fue el proyecto que se suscribió y que les agradezco además a quienes me están invitando a su participación en este proyecto. Creo que es un mensaje muy importante para el país en este momento. Es cuando
muy bien lo ha dicho Eduardo, más el país nos necesita y van a contar con nosotros para acompañar todo el proceso, así como hemos acompañado el proceso de sacar adelante los proyectos que ya estaban adjudicados cuando llegó este gobierno. Este es un proyecto que, como digo, fue adjudicado el 18 de mayo, que son 310 kilómetros en origen-destino, que son 16 kilómetros de construcción de doble calzada, construcción de 11 kilómetros de segunda calzada, un mejoramiento de la calzada existente de 3 kilómetros y puesta a punto de la calzada existente de casi de 290 kilómetros. Estamos hablando de que tiene una fase preconstructiva de 1 año, una fase constructiva de 4,5 años y la duración total de la concesión es de 29 años. Aquí estamos hablando de casi 3 billones de pesos entre CAPEX y OPEX, y fue un proyecto en el que trabajamos muchísimo con la región. Sacar adelante el proyecto involucró un trabajo de socialización sobre la priorización de las obras, no solamente con todos los actores del Valle del Cauca, sino también del Cauca. Y aquí tengo que decir que participaron muchos actores, pero logramos llegar a consensos que van a permitir, obviamente, sacar adelante unas mejores condiciones de movilidad en todos los municipios del área de influencia y descongestionar las salidas de Cali y de Palmira y fortalecer la conexión de estos municipios con toda su área de influencia. Estos son los municipios que cubren este proyecto y que beneficia, y estamos hablando de la generación de 34.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Adelante. La iniciativa privada ALOSUR, esa iniciativa privada, como digo, es obviamente la salida al sur de Bogotá, tiene una longitud de 23,5 kilómetros, construyendo 19 kilómetros de vía nueva y mejoramiento de los 4 o 5 kilómetros de la calzada existente. Nuevamente tiene una fase de preconstrucción de 1 año, construcción de 4 años y es una concesión a 30 años. Aquí estamos hablando de 1.1 billones de pesos entre CAPEX y OPEX, y obviamente esta es una iniciativa que mejorará fundamentalmente las condiciones de movilidad en la sabana de Bogotá, sobre todo la salida de Bogotá en el acceso occidental del distrito capital, optimizando obviamente el recorrido entre Soacha y la calle 3. Ese es un proyecto que, como saben, se abrió licitación, se presentó un nuevo interesado y ahora se abre el plazo para la presentación de la oferta económica y pasar luego a la evaluación de ambas ofertas, de las dos que existen o que existirán una vez se presente la nueva oferta económica. La tercera es la APP de Estructuración Pública Accesos Norte, fase 2. Esto está publicado el proyecto de pliego de condiciones. Estamos hablando de 18 kilómetros de longitud de origen-destino, construcción de casi de 4,9 kilómetros de segunda calzada en la carrera séptima, de ampliación a 5 carriles en la autopista norte de 5,8 kilómetros, de construcción y mejoramiento de la perimetral de Sopó, que tiene 7 kilómetros, tiene una fase preconstructiva de 1,5 años y una construcción de 5,5 años y una duración estimada de la concesión de 29 años. Tiene entre CAPEX y OPEX 1.7 billones de pesos y ustedes saben que es una acción neurálgica, está ahí señalado en naranja en el mapa, es fundamental para consolidar el tránsito eficiente de los vehículos entre Bogotá y los municipios del norte de la Sabana, y obviamente garantizar su operación y mantenimiento a largo plazo, pero también con la variante de Sopó es fundamental para lograr que no ingresen a Bogotá los vehículos de carga que vienen desde los llanos orientales. Por eso es tan importante la consolidación y la finalización de la perimetral de Oriente, porque todo esto también tiene por objeto descongestionar a Bogotá los vehículos de carga que van directamente de los llanos hacia la costa norte del país. Estamos hablando de 38.800 empleos entre directos e indirectos inducidos, según las estimaciones de FEDesarrollo, y pues beneficia fundamentalmente todos los municipios dormitorio alrededor de la capital de Bogotá, pero como digo, beneficia sustancialmente la movilidad en Bogotá, no solamente al mejorar el acceso, sino también al construir la variante de Sopó. Adelante. Los dos proyectos que reemplazan lo que es la antigua Ruta del Sol, la troncal del Magdalena. El primero es Puerto Salgar, Barranca Bermeja, ya está finalizada la estructuración y ya está aprobada por el Ministerio de Hacienda. En este momento está en el Departamento Nacional de Planeación pendiente de la aprobación del comparador público-privado. Tiene una longitud de 259 kilómetros, construyendo 148 kilómetros de segunda calzada y mejorando 153 de la calzada existente, una fase de preconstrucción de 1 año,
4 años de construcción y 25 años de concesión. Estamos hablando entre CAPEX y OPEX de 3.7 billones de pesos aproximadamente, y obviamente permitirá la terminación de las obras de lo que quedó en el antiguo contrato de la Ruta del Sol 2 y consolidar el corredor vial que conecta el centro del país con la costa Caribe y garantizar su operación y mantenimiento en el largo plazo. Aquí estamos hablando de 58.300 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Nosotros insistimos en que estos proyectos de la quinta generación de concesiones, las concesiones del Bicentenario, son los que nos permitirán una repotenciación económica en el mediano plazo, entendiendo que son proyectos que no generan empleo de manera inmediata, pero que sí garantizan, primero, continuar con el Plan Maestro de Transporte Intermodal y con mejorar la competitividad del país, conectando el país de norte a sur claramente, pero segundo, generando empleo una vez adjudicados en el mediano plazo y permitiendo una repotenciación de nuestra economía, obviamente que va a tomar un tiempo en la fase post-pandemia. Adelante. El segundo es Barranca Bermeja San Roque. Ese es el segundo proyecto. Ya también está finalizada la estructuración, está pendiente la aprobación del comparador público-privado del Departamento Nacional de Planeación. Tiene 272 kilómetros en origen y destino, tiene 125 kilómetros de construcción de segunda calzada, mejoramiento de 112 kilómetros de la calzada existente, una fase de 1 año de preconstrucción y 4 años de construcción y 25 años de concesión. Nuevamente, aquí estamos hablando de un poco más de 3 billones de pesos entre CAPEX y OPEX, y es la suma de estos dos proyectos lo que nos va a permitir continuar con el mejoramiento de la competitividad del país y la conectividad del centro con el norte del país a través de este proyecto. Estamos hablando de más de 47.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Adelante. Ahora, la alianza público-privada Buga-Buenaventura, que ya lo que busca es optimizar y finalizar la doble calzada Buga-Buenaventura que lleva tantos años haciéndose. Estamos hablando de una longitud de origen y destino de 126 kilómetros, de construir los 32 kilómetros de segunda calzada faltantes, construir 1.4 kilómetros de nuevos túneles, la puesta a punto de la calzada existente, que son 211 kilómetros en total, y tiene una duración en la preconstrucción de 1.5 años y 3.5 años de construcción con 29 años de concesión. Tiene la reubicación de uno de los peajes existentes, se estaría reubicando, y aquí estamos hablando entre CAPEX y OPEX de casi 4 billones de pesos. Obviamente este proyecto va a finalizar esa doble calzada Buga-Buenaventura que lleva tantos años construyéndose y que es fundamental para la conectividad del país, no solo para la región. Para nosotros es un proyecto de importancia estratégica para la nación. Ustedes saben que el puerto de Buenaventura se importa alrededor del 50% de las importaciones de Colombia, y donde se importan desde alimentos hasta insumos para la industria, medicamentos, y de alguna manera genera y conecta con los demás proyectos, inclusive para conectar, digamos, ese puerto de importación con el centro del país a través del proyecto del cruce de la Cordillera Central y las demás APPs que se están construyendo a lo largo de todo el corredor para conectar mejor el país, no solamente con el centro, con el norte, con el occidente colombiano. Estamos hablando, y finalmente aquí estamos hablando de alrededor de 65.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Y finalmente el último proyecto carretero es el proyecto de la iniciativa privada Santuario Caño Alegre. Este es un proyecto que está en etapa de factibilidad, es una iniciativa privada que lo que busca es conectar de una mejor manera a Medellín con Bogotá, conectándose con el resto de los proyectos existentes. Son 108 kilómetros, 57 kilómetros de doble calzada, con un desdoblamiento a doble calzada de 37 kilómetros, con una preconstrucción de 1 año, una construcción de 6 años y una duración de 30 años de concesión. Es el proyecto de mayor inversión, es un proyecto que tiene un componente ambiental muy alto, en la medida en que utiliza viaductos precisamente para ser compatibles con el medio ambiente, y estamos hablando entre CAPEX y OPEX de 6.5 billones de pesos. Ahora, una vez este proyecto culmine y se culminen los demás proyectos que se han venido ejecutando, es claro que Medellín quedaría mucho más cerca a Bogotá, y por eso tiene un impacto fundamental en el desarrollo de la conectividad del centro del país con el departamento de Antioquia. Y lo que eso significa, estamos hablando de una generación de 91.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Adelante.
Los proyectos aeroportuarios, adelante. Simplemente paso rápidamente, ustedes los conocen, estos eran proyectos que se venían trabajando. La ampliación del aeropuerto Rafael Núñez con una inversión de 1.1 billones de pesos. Ese proyecto está en etapa de factibilidad, en la evaluación de la factibilidad. Adelante. El proyecto de los aeropuertos de suroccidente, que son Palmira, Buenaventura, o sea, el aeropuerto de Palmira, Buenaventura y Neiva, que aquí estamos hablando de casi 3 billones de pesos generando 40.000 empleos y está también en proceso de factibilidad su evaluación. Adelante. Y la iniciativa privada de los aeropuertos de San Andrés, que estamos hablando de casi 1 billón de pesos entre CAPEX y OPEX, y que involucra el diseño, la construcción y la modernización y operación de toda la infraestructura aeroportuaria, tanto del lado aire como tierra de los aeropuertos de San Andrés y el aeropuerto del Embrujo de Providencia, y generando alrededor de 8.500 empleos. Y finalmente el nuevo aeropuerto de Cartagena es el aeropuerto de Bayunca, donde se trabajó articuladamente entre los dos originadores, tanto el de la ampliación del aeropuerto actual como este nuevo aeropuerto, para que en el tiempo, de alguna manera, se compatibilice la entrada en vigencia del nuevo aeropuerto con la ampliación del anterior. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso, sería un total nuevo terminal con una inversión de CAPEX y OPEX de casi 7 billones de pesos, y que está en su etapa de desarrollo de factibilidad. Estamos hablando de 72.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, y obviamente va a ser, digamos, el aeropuerto más grande nuevo que se haga en Colombia en los próximos años. Adelante. Y los proyectos de navegabilidad, está la APP del Río Magdalena, que es un proyecto que ya en este momento está radicado en el Ministerio de Hacienda para su proceso de aprobación. Son origen-destino de 686 kilómetros, donde claramente lo que se busca es no solamente las obras de dragado, sino también obras de infraestructura fundamentales en el canal de acceso y en algunas zonas obras de encauzamiento que van a garantizar la conectividad y la navegabilidad 24/7 los 365 días del año. Este fue un proyecto que nosotros encontramos y fortalecimos con el apoyo de los mejores consultores del mundo, con una consultoría con el BID, que ha sido el gran promotor y apoyador de volver este proyecto un proyecto de talla mundial, donde también ha manifestado inclusive interés BID Invest de participar en su financiación una vez salga a licitación. Y es un proyecto que tiene obviamente por objeto la conexión y el promover el río como una fuente de transporte permanente que no tenga las incertidumbres que hoy tiene derivado de las diferencias no solamente de temas climáticos, sino de las lluvias, y eso lo que hace es que sea muy complejo garantizar la navegabilidad todos los días del año con la misma estabilidad. Este proyecto va a lograr eso, tenemos toda la certeza, porque como digo, tiene todo el fortalecimiento de firmas como Royal Haskoning, que a su vez fue la firma que estructuró los estudios para el proyecto del Canal del Dique, que tiene más de 600 proyectos de esta naturaleza en el mundo y tiene más de 100 años de experiencia en este sector, y eso nos ha generado la tranquilidad de que estamos sacando un proyecto de APP que tiene la validación de los mejores consultores internacionales para garantizar que logremos sacar adelante esta concesión a 15 años. Aquí estamos hablando de una inversión de 1.5 billones de pesos entre CAPEX y OPEX y la generación de 12.700 empleos. Adelante. Y la APP del Canal del Dique, que también está terminando su estructuración técnica, financiera y jurídica, está en el proceso de cierre financiero, y aquí hablamos de un proyecto que tiene por objeto sobre todo el control del tránsito de sedimentos entre el canal y la bahía de Cartagena y Barbacoas, controlar las inundaciones y controlar los niveles de agua en el canal y mejorar las conexiones de Ciénaga a Ciénaga y Ciénaga a Canal, restaurar los ecosistemas del Parque Nacional de las Islas del Rosario y también de San Bernardo, y restaurar las rondas de Ciénagas, Caños y obviamente el Canal del Dique, y también garantizar la seguridad y la salubridad del recurso hídrico del canal para el agua potable, no solo de Cartagena, sino de los municipios aledaños, y obviamente prevenir temas tan traumáticos como las inundaciones del 2011 que sucedieron al romperse uno de los diques del canal. Estamos hablando de la generación de 60.000 empleos. Tengo que decir que más que un proyecto de navegabilidad, es un proyecto de restauración ambiental, pero también es un proyecto de competitividad a futuro, porque previene la sedimentación de la bahía de Cartagena, cosa que sería muy compleja para la bahía marítima, yo diría una de las más importantes de Colombia, uno de los centros industriales más importantes del país y con los puertos más eficientes de Colombia y en muchos casos de América Latina. Adelante. Y como les dije, finalmente el proyecto férreo, adelante, que es lo que busca es llevar
la productividad y competitividad del corredor férreo central, La Dorada-Chiriguaná, a los mismos niveles de productividad que está Chiriguaná-Santa Marta, concesionada a FENOCO en el año 2001. Este es un proyecto que está culminando su estructuración técnica, legal y financiera. Son 521 kilómetros origen-destino y lo que se busca es una inversión en CAPEX estimado de 1.6 billones para tener, digamos, esta parte del corredor férreo al mismo nivel y lograr los niveles de productividad y competitividad del corredor actual de carbón, que es Chiriguaná-Santa Marta, que como saben es el ferrocarril en carga más eficiente de América Latina. Estamos hablando aquí de la generación de alrededor de 45.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Estos proyectos todos en el tiempo estimado que tenemos adelante van a estar licitándose una vez se aprueben durante el transcurso de este semestre y adjudicándose la mayoría durante el primer semestre del año 2022 y solo 1 o 2 estarán sacándose a licitación en el primer semestre del 2022. Ahora, sí quisiera cerrar contándoles algo que ha generado inquietud en el sector sobre el acuerdo que suscribimos con algunos transportadores que entraron en paro, acuerdo además que fue acompañado por todo el sector de transporte en general, porque ese fue un proceso en que afortunadamente la mayor parte del sector no entró en paro, especialmente la carga pesada, pero lo importante fue que nos acompañó permanentemente en las reuniones, de manera que lo que se hizo y se incluyó fue una repriorización de unos temas de agenda, más que cualquier otra cosa, y en ese proceso fueron fundamentales todos aquellos actores que, digamos, llevan el transporte, la mayor parte del transporte de carga de Colombia, que es la carga pesada, y que participaron en todo el proceso de esto. Ustedes saben que el debate nacional, y más o menos desde octubre del año pasado, el tema de peajes ha venido teniendo una gran discusión a nivel regional, a nivel de Congreso, una multiplicidad de proyectos en el Congreso que busca con criterios antitécnicos poner limitación o poner unos criterios de peaje que no tienen ningún respaldo técnico. Y en ese proceso, pues nosotros hemos venido trabajando con la política actual y la política pública actual. Lo primero es decirles que para nosotros los peajes son la fuente primordial para el desarrollo de la infraestructura carretera en el país, sobre todo de aquella que tiene un tráfico suficiente para ser atractivo, para ser financiable a través de proyectos de alianza público-privadas y del esquema de financiación de proyectos. Hoy nosotros contamos con 29 proyectos de cuarta generación que cubren casi 5.000 kilómetros de vía y 15 proyectos de primera y tercera generación que cubren 3.100. Hablamos de algo casi 8.000 kilómetros si sumamos los dos de vías concesionadas, distintos a las 11.000 kilómetros de vías que son competencia del INVÍAS y que son vías que se hacen por obra pública, y precisamente por hacerse por obra pública, esas vías se tardan años, 10, 15 años en construirse porque se hace con la poca caja que se puede dedicar a ello del presupuesto nacional. Estos proyectos tienen la virtud de no solo la estandarización de los contratos, sino la financiación por parte del sector financiero, y por eso para nosotros es clave la credibilidad en que vamos y hemos venido honrando los contratos y los sacamos adelante a pesar de las dificultades, ya que gracias a eso que se pueden construir en 4 años y pues simplemente se garantizan los ingresos a 25, a 30, dependiendo de los plazos de la concesión. Cada uno de estos proyectos tenía casetas de peaje ya definidas que obedecen a todo el ejercicio juicioso de análisis que se hace en la estructuración de los proyectos y que además todos fueron adjudicados los proyectos de cuarta generación en anteriores gobiernos y que nosotros teníamos la obligación de sacarlos adelante y honrarlos adelante. Es importante decir que estas tarifas, pues según la ley, deben garantizar el adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura. En el caso de los proyectos concesionados, estos criterios responden a todos los estudios técnicos, económicos, financieros y sociales en la etapa de estructuración, donde se hace un estudio de tráfico muy detallado para definir el alcance, se cuantifica el costo de las inversiones, se identifican las fuentes de financiamiento y también se estudian las tarifas de peajes aledaños con relación a la infraestructura. Todo esto ha quedado consagrado no solo en la Ley 105, sino que la definición de los mismos está en la Ley 1508 del 2012, en la que ustedes participaron, y son la retribución al concesionario para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, muy diferentes a los peajes del INVÍAS, que si acaso financian un porcentaje del mantenimiento, ya que son totalmente subsidiados y no tienen en consideración ni siquiera, no solo la operación y el mantenimiento garantizado, sino ni siquiera la construcción, ya que esta se hace con cargo a la caja del presupuesto nacional año a año. ¿Qué fue lo que acordamos en ese acuerdo? Y es lo que quiero plantear y mostrarles. Siguiente, simplemente la política actual.
Lo primero, que tenemos compromisos de socialización de los nuevos peajes de los contratos de concesión ya suscritos. Esas socializaciones realmente forman parte de la política y de lo que ha permitido viabilizar muchos de esos proyectos, y eso lo hacemos con todas las comunidades y en algunos casos con sectores que nos lo piden especialmente. Segundo, que en casos puntuales se podrían hacer mesas de trabajo con la ANI y los concesionarios para revisar esquemas de tarifas diferenciales. Como les mencioné, el 83% de las concesiones actualmente en Colombia tienen esquemas de tarifas diferenciales, si no hubiera sido inviable instalar y sacar adelante muchos de esos proyectos, y obviamente se hacen de la mano del concesionario y puntualmente, como dije, tardan tiempo en revisarse porque se tiene que cuantificar el riesgo, se tienen que hacer censos con los alcaldes de los municipios que están situados al lado de los peajes. Es decir, implica una cantidad de trabajo y una revisión con el concesionario de que se sienta tranquilo, de que se está garantizando el cumplimiento de los contratos y que de alguna manera la matriz de riesgos, esas contingencias son contingencias que asume la nación con cargo a los fondos de contingencias de los riesgos de la nación y que la nación asume en los contratos. También trabajar en un insumo técnico para definir una política pública a futuro, sí, eso es una cosa que planteamos, ni siquiera nos comprometimos a adoptarla, entendemos que esos insumos técnicos son complejos, sino simplemente que tenemos que trabajar en un documento para luego salir a una discusión técnica con todos los actores, universidades, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Cámara Colombiana de Infraestructura, pero que tiene que obedecer a criterios técnicos que diferencien los tipos de intervenciones. Los costos de las intervenciones son diferentes dependiendo de la geografía, dependiendo si es un viaducto, si es un túnel, inclusive los costos diferenciales en las distintas regiones de las materias primas de los proyectos. Todo esto tiene que formar parte de una política a futuro, y nosotros pues escasamente nos comprometimos a construir un documento base para dar esa discusión, y en el futuro probablemente no nos tocará a nosotros como gobierno adoptar una política pública hacia el futuro. Y cuarto, establecimos la realidad, y es que las concesiones del Bicentenario, las que este gobierno estructuró y que están en proceso de aprobación, salvo la iniciativa privada a la sur, no incluyen nuevos peajes en las vías que se intervendrán, salvo los existentes. Esto no es producto de la negociación de un acuerdo, esto es producto de la realidad. Así, por instrucción y definición del presidente Iván Duque, nos sentamos a trabajar en la estructuración de los 14 proyectos del Bicentenario, y claramente, no solamente derivado de que algunos de esos proyectos, como lo que era la antigua Ruta del Sol o Uva Buenaventura, ya tenían sus peajes, es decir, se podían hacer los cierres y los modelos financieros teniendo en cuenta los peajes existentes, sino que también entendimos que la forma de hacer sostenible esos proyectos era teniendo en cuenta esa realidad y la dificultad, además, que implicó sacar adelante los proyectos que hoy hemos venido sacando adelante. Luego, eso no fue producto de una negociación con ellos, este fue el reconocimiento de una política pública que veníamos ejecutando y que además consta en mis respuestas a los cuestionarios de los debates de control político en el Congreso, que este semestre han sido más de 6, tanto en plenaria de Cámara como plenaria de Senado, como en las distintas comisiones. Adelante. Eso fue exactamente lo que hicimos, simplemente inclusive incluimos en el acuerdo que de aquí al 2023 se van a instalar 18 peajes nuevos en los proyectos de cuarta generación, ya que son los previstos en los contratos, y que esos proyectos o nuevas casetas tendrán sus respectivas socializaciones y mesas de trabajo, que es lo que hemos venido haciendo para de alguna manera sacar adelante los 27 proyectos de cuarta generación que hemos venido sacando adelante de la mano de los concesionarios. Hoy, como mencioné, el 83% de las concesiones con estaciones de peaje en operación cuentan con tarifas diferenciales para las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de esos proyectos. Y como dije, eso se hace con cargo a la matriz de riesgos de los proyectos, los riesgos que asume la nación, y ha permitido instalar peajes fundamentales de los que en algunos casos dependía inclusive el cierre financiero de algunos de los proyectos. Adelante. Adelante. Y como les mencioné, estos peajes en cada proyecto obedece al propio modelo financiero de cada contrato, tal como se instalaron en los proyectos de cuarta generación. Creemos y hemos venido trabajando en la elaboración de un documento que involucre insumos técnicos para la adopción de una política pública a futuro, que recoja las mejores prácticas para la instalación de peajes a nivel nacional, pero que tenga en cuenta obviamente el tipo de intervención a realizar, la infraestructura con que cuenta ese tramo, qué tipo de infraestructura es, los costos de esa infraestructura, los costos diferenciales en un territorio, entre otras variables. Como digo, ni siquiera nos comprometimos a adoptar esa política, sino a iniciar la conversación, y ese será un tema que tomará bastante tiempo, supongo yo, porque luego entrará a participar, digamos, los actores para de alguna manera enriquecer y dar toda la retroalimentación sobre el tema
y en el futuro identificar cuál es la mejor manera de adoptar esta política. Adelante. Y finalmente, como digo, reconocer que los proyectos que componen las concesiones del Bicentenario que vamos a licitar en este gobierno fueron estructurados, salvo el caso de la iniciativa privada a lo sur, con base en los peajes existentes, sin la instalación de peajes nuevos, sino solo con base en los existentes. Ahora bien, eso no sucede en el caso de la iniciativa privada a lo sur, ya que habrá nuevos peajes en la vía construida, que es una vía nueva, ya que tiene en cuenta que los usuarios tendrán la opción de salir de Bogotá por Soacha, que es la ruta actual, o pagar el peaje para utilizar la vía nueva. Ese es el resumen de lo que se pactó, que como ven lo que hace es reconocer la política actual y reconocer que nosotros estructuramos así las concesiones del Bicentenario, los 14 proyectos que les mencionamos, y digamos ahí cerraría porque sí sé que ese era un tema de inquietudes y que para mí era muy importante aclarar que hemos venido hablando de manera individual con algunos de los concesionarios, hemos hablado también de manera individual con los financiadores, pero que para mí era muy importante que quedara claro también en esta charla de hoy. Obviamente hay una segunda ola de los proyectos de quinta generación, que son los proyectos que apenas se comienza su estructuración, adelante, y simplemente para adelante. Estos serían los proyectos, estos son proyectos que apenas comienzan su estructuración, por eso no tenemos una expectativa de licitación de que durante este gobierno se realicen, pero que son fundamentales porque definen el norte de la búsqueda de recursos para el próximo gobierno, porque solamente en la medida en que logremos avanzar gobierno a gobierno, como ustedes saben, durante los primeros 2 años nosotros ni siquiera podíamos atrevernos a decir que teníamos techo fiscal, no lo teníamos. Fue gracias al esfuerzo de todos los actores y de Compromiso por Colombia que logramos que levantaran el techo fiscal del sector y nos garantizaran los recursos para sacar adelante los 14 proyectos de la primera hora de la quinta generación de concesiones. Y ahí estamos hablando de entre primera y segunda hora hablamos de 50 billones de pesos, digamos, en total. Y digamos, esta sería la segunda ola, pero esa en este momento no contamos con marco fiscal y están en una etapa muy preliminar de estructuración. Muchas gracias, ministra. Excelente exposición y bueno, hay trabajo y toda esta hora será vital para la recuperación del país. Felicitarla porque a mí personalmente me consta lo que se han mejorado las vías en el gobierno del presidente Duque y en su ministerio. He tenido la oportunidad de pasar varias veces por la ruta que va a la costa y ver cómo ha mejorado, cómo sigue mejorando, porque están trabajando. Es increíble, realmente ya es un placer viajar por esa ruta, la felicito y realmente el país necesita esa ruta y se ha hecho un excelente trabajo. Así que muchísimas gracias. Daniel, creo que hay algunas preguntas. Sí, voy a darle la palabra en este momento, ministra, al señor José Mestres. José, adelante con la intervención. Muchas gracias, Daniel. Señora ministra, encantado de saludarle. Muchísimas gracias por la presentación. Soy José Mestres, soy responsable para Hispanoamérica de inversiones de infraestructura en Patria Investments, que es el fondo de inversión, digamos, regional de origen brasileño. Somos socios de Mercantil Colpatria en el análisis de oportunidades en las carreteras y hemos tenido la fortuna y la alegría de ganarnos la licitación de la Malla Vías del Valle, así que estamos muy entusiasmados y la verdad que estamos también analizando varias oportunidades más y bueno, estamos bien animados en colaborar un poco, como decía José Fernando, en mejorar la infraestructura del país y ayudar al crecimiento. También mencionar y felicitarla por la labor de su ministerio y en particular de la ANI, que realmente en el caso de la Malla y en otras conversaciones que hemos tenido nos hemos encontrado como un regulador muy objetivo, muy dispuesto a ayudar, con ganas, digamos, de escuchar y de apoyar a los inversores. Así que también tanto el presidente Manuel Gutiérrez como su equipo, los estructuradores, quería comentarlo porque ha sido un placer tener esas interacciones con ellos. Ya que me da la oportunidad, quizá, y aprovechando que estoy fuera de Colombia, quizá la pregunta, y sobre todo después de ver lo ambicioso del programa en los próximos meses, es un poco cómo ve la situación con los paros, cómo ve un poquito cómo se reactiva
peajes, particularmente en la zona de Cali, y cómo se reactiva, digamos, los procesos, ¿no? Porque siempre es un poquito más difícil lanzar proyectos de inversión nuevos tan ambiciosos como se tienen cuando la situación de la prensa pues es difícil, ¿no? Un poco ver cómo lo están viendo por ahí y los próximos pasos en el programa, básicamente, sería la pregunta. Gracias. Pues mira, yo creo que hay una cosa importante de decir y es, claro, fue muy desafortunado el hecho de que hubo una vandalización de varios de los peajes en algunos proyectos, pero también tengo que decir que muy rápidamente se reinstalaron, precisamente para garantizar que no había como esa percepción de que aquí de lo que se trataba era acabar con el sistema. Creo que el ejercicio que hicimos, digo yo personalmente me tocó hacer, porque de alguna manera en mi sector algunos gremios entraron a paro, pero la mayor parte del sector de transporte de carga no entró a paro. Pero el problema no era muchas veces ni siquiera los transportadores, eran algunos gobernadores y alcaldes que terminaron siendo voceros del paro. Y en ese proceso de escucha, nosotros tuvimos que realizar casi entre el 4 y el 23 de mayo, hicimos 44 mesas de trabajo, 4 nacionales y 22 digamos, 4 nacionales y 40 regionales, 22 presenciales y 18 por Teams, en distintos territorios. Y no necesariamente porque hubiera nada que negociar, la realidad, porque uno no negocia normas generales del sector transporte con un señor en un territorio que tiene 5 camiones ahí en paro, no. Pero porque los gobernadores y alcaldes estaban como pretendiendo que fuera un tema de negociación. ¿Qué tocaba? Tocaba hacer el ejercicio que hicimos, ir exponer de una manera didáctica en un lenguaje muy común y corriente, y lo advierto porque ustedes son sofisticados y están acostumbrados a hablar de BPIP y hablar de todos los temas de cómo se retribuye un contrato. Aquí estamos hablando con una comunidad. Yo tuve alcaldes de municipios pequeños que me pidieron que les regalara un peaje, por ejemplo, para financiar una escuela. De ese nivel fue la interlocución. Y ahí, pues obviamente el ejercicio es cómo hemos logrado demostrar la importancia de cómo se financia la infraestructura, como si dependiéramos solo de la obra pública no podríamos tener infraestructura, porque casi todas las carreteras que ha hecho el INVIAS en Colombia se han demorado 10, 12, 15 años en hacerse, porque depende de la caja anual, y lograr transmitir esto en un lenguaje muy sencillo fue muy exitoso, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque le quité el argumento a gobernadores y alcaldes. Llegó un momento en que los gobernadores y alcaldes ya dijeron, no, qué pena, ya esos 5 camiones, que venga la DITRE y se los lleve, y que la grúa se los lleve, y que pues porque no era un tema de negociación, pero hay que reconocer que el ejercicio había que hacerlo, no porque no lo haya hecho la ANI en varias ocasiones, de hecho la ANI lo hace permanentemente y ustedes por eso trabajan con la ANI en el tema, sino porque en este caos de este paro, pues la gente estaba pescando en río revuelto. El ejercicio fue exitoso, y fue exitoso a que yo no logré, después de que durante una semana pretendieron que yo fuera a cada esquina de este país. Después de esa semana y media, ningún otro gobernador o alcalde se atrevió a proponernos nada distinto, porque además lo que hacíamos era, en esta explicación detallada, en lenguaje sencillo, en lenguaje de una ama de casa, y no por subestimar las amas de casa, advierto, quiero ser políticamente correcta, que nadie se sienta mal aquí, pero en lenguaje de mi abuelita, explicarle porque es una comunidad de distintos niveles educativos, hay gente que no tiene ese nivel educativo, las implicaciones que tendrían cumplir los contratos y cómo además nos veríamos obligados a indemnizar, a liquidar anticipadamente y no se harían las obras. Y cómo quedaríamos en manos de que el INVIAS no puede hacer esas obras, y no puede porque no hay con qué, por las inflexibilidades del presupuesto nacional. Inclusive llegamos a plantearle a un gobernador que nos hizo ir 4 veces, y a la cuarta le dije, bueno, gobernador, yo le propongo que sentemos al concesionario y que esos excedentes financieros que anualmente usted pide que prioricen obras complementarias para la comunidad, que sean complementarias a los proyectos, pues en lugar de usar esos recursos para nuevas obras, pues miremos si con el concesionario es viable de no hacer nuevas obras, sino con eso a futuro no incrementar peajes. Apenas yo les proponía eso a gobernadores y alcaldes, que además hacen política con cargo a las obras que paga la nación con los peajes y las vigencias futuras, ya no les parecía tan buena idea ser líderes del paro. Y fue exitoso. Y en ese ejercicio, de alguna manera, lo que fuimos fue comprometiendo a esas autoridades locales a no prestarse para este tema. Y asimismo en el Congreso, que hemos estado varios debates de control político, yo no digo que no hay unos proyectos hoy que son totalmente antitécnicos, pero en los debates de control hemos ido comprometiendo a presidentes de Cámara y Senado, porque ellos mismos, por otro lado, nos citan para garantizar que los proyectos se ejecutan y que hacemos todo lo que toca para que salgan adelante. En ese balance,
creo que yo podría decir que el balance fue satisfactorio, en el sentido en que ya no hay ningún gobernador y alcalde que me llame a decir, depende del Ministerio de Transporte negociar esto. O sea, entendieron que no era negociable y que nosotros lo que nunca podíamos hacer era no honrar los contratos, ya que entraríamos en el peor de los mundos. Y creo que el principal mensaje de confianza en que eso lo hemos logrado hacer manteniendo el ministerio al margen del partidismo político, al margen de cualquier diferencia entre los distintos partidos, de si es de oposición o no es de oposición, porque en la práctica para sacar adelante los proyectos yo he tenido que trabajar con gobernadores, con alcaldes de total oposición, pero a ellos sí les interesan las obras porque las obras repercuten en su comunidad. En ese ejercicio de mantener aislado este ministerio de esa dinámica política, los cierres financieros que se han dado en la última semana y media creo que nos demuestran que hay mucho interés y que hay confianza en que logramos un esquema en el que todo el mundo es protagonista y por tanto todo el mundo es responsable. Como digo, no ha sido un proceso fácil, pero hemos contado con la dimensión de los concesionarios de entender que tiene que ser mucho más cercanos a las comunidades, que un proyecto que genera empleo en una región, pues no es posible que no lo defienda la comunidad. Se lleva 2 años generando empleo. Algo teníamos que estar haciendo mal si no tenemos esa cercanía con la comunidad. Entonces creo que eso ha sido gracias a la flexibilidad que los concesionarios han entendido, que es una parte muy importante. Pero también ha sido muy importante para que congresistas, representantes de la comunidad que nos exigen que se hagan las obras, ellos también nos hemos incorporado en hacerse responsables frente a la comunidad, manteniéndonos al margen de cualquier disputa partidista. Porque de hecho, gente que en el Congreso se insulta diariamente, a mi oficina llegan todos juntos a exigir que saquemos adelante un proyecto. Ese creo que ha sido un ejercicio que representa la madurez política de Colombia en este sector. Yo, afortunadamente, este es un sector donde el tema es objetivo, son cifras, datos, hechos, de alguna manera son obras, no tiene componentes ideológicos, y si se ha realizado la priorización adecuada, probablemente se logran los consensos para sacarlos adelante. Creo que el cierre financiero de Ruta del Sol 3 hace una semana con 100 millones de euros de 2 bancos italianos, el cierre financiero ayer de Pacífico 1 también con 150 millones de dólares, reflejan que hay una confianza en que en este sector, a pesar de las dificultades, hemos logrado esa madurez. Y como digo, fue complejo. Mi preocupación mayor era restaurar inmediatamente a los 2-3 días la caseta de peaje, así fuera por encima, para seguirla cobrando, y se ha logrado en los proyectos. Creo que ahí hay un tema fundamental. Y claro, aquí también hay un tema que nosotros hemos trabajado y que ahora además hemos venido hablando con la Cámara Colombiana de Infraestructura. Tenemos que lograr cambiar de alguna manera la conversación. Tenemos que lograr que los periodistas primero muestren los beneficios sociales de un proyecto antes de preguntar cuánto cuesta. Y nosotros en la ANI hemos hecho un ejercicio muy claro y en el ministerio donde cada video de cada proyecto nuestro es un video que habla de la comunidad. Es un video donde la comunidad defiende el proyecto, donde la comunidad cuenta qué le ha significado el proyecto. Y llevar a un sector complejo como el sector de transporte de carga, que usted sabe es un sector que en Colombia ha tenido paros de 60 días, 50 días, etcétera. Llevarlo a conocer las obras, a pesar de que se quejen, llevarlo a ver cómo avanzan los proyectos, ha hecho la diferencia. Entonces, yo creo que esa mezcla de factores, esa flexibilidad del concesionario de entender que también la comunidad se tiene que apropiar del proyecto y acompañarnos en esas mesas de trabajo que a veces no terminan en nada, pero terminan en poder explicarle a la gente por qué de pronto no es viable lo que plantean. Ese ejercicio fue el que hicimos con gobernadores y alcaldes en estas 3 semanas, digamos, de discusión que tuve yo antes de suscribir ese acuerdo. Y la realidad es que lo único que hicimos en el acuerdo en términos de su sector fue decir lo que hacíamos. No hicimos nada distinto. Pero para ellos, pues era una ganancia y me parece que teníamos que venderlo como una ganancia, obviamente. Y creo que, como digo, los cierres financieros y los interesados que nos siguen llamando para participar en las licitaciones que vamos a sacar, teniendo en cuenta la experiencia de lo que hemos hecho en cuarta generación con lo complejo que es, porque yo reconozco que es complejo, pero como esa capacidad de sentarnos todos juntos y hacer a todos protagonistas y responsables de sacar adelante los proyectos, pues nos da la tranquilidad de que hemos generado entre todos, porque es un proyecto, yo les digo, no es solo de la ANI, ustedes no se imaginan lo que nos ha tocado hacer con bancadas completas en territorio, los viajes que nos ha tocado hacer para escuchar un alcalde de un municipio categoría 6 con su problemática. Y el solo escucharlo y atender a veces cosas muy pequeñas ha hecho que se viabilice la instalación de un peaje y eso nos ha generado toda la diferencia en los proyectos. Entonces, sí, nosotros también estábamos preocupados sobre todo por la vandalización, pero también digo, en la mayor parte de los proyectos, a los 2-3 días se instalaron de nuevo las casetas, lo acompañamos todo el tiempo y lo que ha sucedido en cierre financiero nos refleja que
que nos hemos ganado la confianza de que logramos de alguna manera aislar este sistema de infraestructura de financiación de los proyectos de todo el debate político. Obviamente, esto implica que vamos a tener que seguir trabajando muy activamente en términos de comunicación, en términos de entender que una parte, y vamos a tener que tener gente que pueda comunicar a la comunidad de una manera sencilla los beneficios de los proyectos, pero tenemos que lograr cambiar la conversación sobre todos los medios de comunicación. Tenemos que lograr que primero pregunten cuáles son los beneficios sociales de un proyecto antes de cuánto cuesta, porque siempre empezamos por cuánto vale el peaje y no cuál es el beneficio del proyecto. Pero sí, es un trabajo que ha avanzado, que no es suficiente y que vamos a tener que profundizar a futuro, pero que creo que mi experiencia de estas 3 semanas, creo que logré quitarle a gobernadores y alcaldes ese discurso casi de voceros del palo frente al tema de peajes. Ministra Ángela María, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada. Yo tal vez quisiera resaltar que en cada una de sus presentaciones hizo mención a la cantidad de empleos directos, indirectos, inducidos, y creo que superó un número tal vez de 500.000 empleos que se producirán. 600.000. Así es. Y tal vez no amplio, pero definitivamente es una base que ataca directamente las reclamaciones del país en la generación de empleo. De mi parte, quiero darle la palabra a Santiago Perdomo para que iniciemos el cierre. Santiago, adelante. Santiago está en silencio. Ministra, muchísimas gracias. Excelente presentación. Y realmente tenemos que multiplicar esta información porque esto es una fuente de reactivación y de competitividad para el país. Así que muy importante el trabajo que ustedes han hecho y fue más desde lo que ya venía, que era muy poco desde el punto de vista de obra y de cierres financieros y todo esto, que han logrado llevar pues casi que del 1% al 100% la mayoría de estas obras. Como le decía, he tenido la oportunidad de recorrerlas y es increíble lo que se ha mejorado y lo que se va volviendo más competitivo el país. Así que muchísimas gracias por esta conferencia en esta tribuna Colpatria Olimpia. Agradecerle a todos los asistentes e invitarlos dentro de 8 días, el día 23 de junio a las 6 de la tarde, que nos acompaña Hanoi Morillo, vicepresidenta de Banca Digital de Scotiabank, con una conferencia que se titula Future of Work. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Ángela María, muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Santiago por la invitación y a Colpatria por la invitación a esta tribuna Olimpia. Y bueno, creo que simplemente decirles que contamos con ustedes, que entre todos vamos a sacar adelante el país y que en parte lo que hemos logrado lo hemos logrado gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, feliz tarde para todos.